al CRA en la persona del doctor Saúl Pacurucu, mi amigo, el haberme invitado. La verdad que uno no quiere que esto termine porque estos días son maravillosos. Esta ciudad de Cuenca es sumamente acogedora y sobre todo su gente. Voy a decir algo que, como me toca ser el último en hablar, voy a decir algo que voy a decir al final para ahorrar tiempo. Muchas gracias. Me toca hablar sobre la despenalización de las drogas de abuso y la clínica de todos los días. Elegí este tema porque lo que me preocupa es lo que pasa en la trinchera, es lo que pasa con los pacientes, en el personal de salud que trabaja permanentemente con ellos, mano a mano y codo a codo. Mi esquema de presentación va a ser hablar sobre terminología. Los argentinos siempre nos gusta hablar primero de Argentina, así que voy a hablar de la situación primero en Argentina, brevemente, luego la situación en otros países de América, en cuanto a la situación legal, la experiencia en los Países Bajos, que es una experiencia pionera, digamos, la situación en Uruguay y cómo va siendo la experiencia de los uruguayos que han implementado una ley nueva, y finalmente, que es lo que más me interesa, cuáles son los problemas de la clínica con pacientes adictos y patología dual y su relación con el marco legal que viene a ser esto que decía yo de la clínica de todos los días. En primer lugar, penalizar es imponer una sanción y o castigo, es tipificar como delito o falta una determinada conducta, que es diferente de legalizar, que es dar estado o estatus legal a alguna cosa. En la Argentina el consumo de sustancias se sancionaba con penas privativas de la libertad que iban de 1 mes a 2 años de prisión. Hasta que en 2009, hace relativamente poco, un tribunal despenalizó el cultivo de marihuana para consumo personal cuando sobreseyó de una causa a una pareja que estaba imputada de tener 4 macetas en su casa. Esto significó un antes y un después en la legislación argentina porque de ahí en más se instituyó la despenalización de hecho, ¿no es cierto? Pasamos por Chile, país limítrofe de Argentina. La ley chilena penaliza el tráfico de drogas, no el consumo personal, que lo llaman exclusivo y próximo en el tiempo, y el consumo es una falta, no es un crimen, no es un simple delito. Las sanciones pueden hacerse con una multa que van de 1 a 10 unidades tributarias mensuales, la asistencia a programas de prevención, tratamiento de rehabilitación o trabajos en beneficio de la comunidad, la famosa probation. La misma sanción se aplica al que porta drogas para el consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, lo llaman ellos, y para el consumo de drogas bajo circunstancias señaladas, la ley no contempla penas privativas de la libertad. Vamos a Guatemala. Guatemala está tipificado como delito la siembra y el cultivo, la producción y el procesamiento, el tráfico y almacenamiento, el tránsito internacional y la posesión para consumo propio, ¿sí? Todas estas tienen tipificadas años de prisión y multas. Fíjense que la posesión para consumo personal, y esto está actualizado, va de 4 meses a 2 años y 2.000 a 10.000 quetzales de multa, que es la moneda guatemalteca. México está avanzando últimamente, en los últimos 2 años, hacia una despenalización de la marihuana para uso personal y medicinal, y de aprobarse, que pareciera que se va a aprobar, se autorizarán los medicamentos elaborados a base de marihuana o de sus activos y su importación y registro. Se propone autorizar el uso de medicamentos elaborados. ¿Quién se puede negar a eso? A base de marihuana o cannabis. La reforma propuesta prevé autorizar la investigación clínica y la iniciativa propone que no se considere delito la posesión para uso personal de hasta 28 gramos. Ahora vamos a ver por qué 28 gramos cuando veamos la legislación uruguaya. Según escuché ayer y según vi en Ecuador, la Constitución no pena a los consumidores,
supuestamente en el artículo 364. Y las adicciones son tomadas como un problema de salud pública. La CETED, que es la Oficina de la Política de Drogas, instituye una política de prevención y atención a la comunidad y determina que la tenencia de las cantidades estipuladas no es punible. Se fija una tabla con cantidades permitidas, pero según escuché ayer en la conferencia de una funcionaria, parece que esto lleva a una contradicción en términos de cuánto se puede tener, cuánto está permitido y lo que dice la ley, ¿no? Vamos a Europa. España fue en realidad el primer país europeo en despenalizar el consumo de drogas. El uso y el consumo personal no son delito, pero el consumo público es castigado. Incluso el consumo callejero de alcohol está penado. El consumo personal y cultivo casero de marihuana no son criminalizados, pero sí está criminalizado comprar o vender marihuana hashish, que sigue siendo un delito. En realidad no se los priva de la libertad, no se los priva de la seguridad social, etc. Pero sí está bien tipificado. Bueno, el famoso caso de Holanda. Si bien Holanda no llegó a una despenalización legal general, en Holanda rige hace muchos años una despenalización de hecho, ¿no es cierto? Y funcionan los famosos coffee shops. Los coffee shops tienen que sujetarse a reglas de funcionamiento, no se puede hacer cualquier cosa en un coffee shop. En realidad pueden vender productos relacionados al consumo, como pipas, bongs, que son grandes tubos, y papel para armar. Pero el detalle interesante es que no se venden bebidas alcohólicas, o sea, el sujeto se venden bebidas gaseosas, y si alguien se quiere emborrachar o beber alcohol, tiene que ir a otro lado, o sea, no puede consumir marihuana y alcohol en el mismo sitio. Está muy tipificado. Vender cannabis es ilegal, pero no perseguido con castigo, y los coffee shops se tienen que atener a normas muy estrictas, que es no promover la marihuana con anuncios, no permitir el uso de drogas duras, como opio, heroína, cocaína, etc., no vender a menores de edad y no vender más de la cantidad permitida por ración, que son 5 gramos, y no permitir, o sea, prevenir disturbios públicos en relación a esto. Los resultados en Holanda son interesantes, porque fíjense que los estudios de la Unión Europea indican que 9,7% de jóvenes en Holanda consumen drogas blandas una vez al mes, que es comparable con el 10,9% en Italia, el 10% en Alemania, y menos aún que en Gran Bretaña, que es 15,8, casi 16, y España, que es más o menos el mismo número. O sea, más o menos se mantuvo. Las muertes reportadas con relación al uso de drogas en proporción al número de la población son más bajas que en Estados Unidos en promedio. Ahora, prestemos atención, porque esto es Europa. Nosotros vivimos en Latinoamérica. El detalle es, y acuérdense de esto para cuando hablemos del tema de la clínica, y por eso lo quiero subrayar, el gobierno holandés está en condiciones de dar atención, tiene un sistema sanitario que está en condiciones de dar atención al 90% de los pacientes que consultan consumidores, ¿sí? Esto es una diferencia abismal, por lo menos en la situación sanitaria que yo conozco de mi país, que es la Argentina, y que conozco de algunos otros países, como Uruguay a lo mejor, o Brasil, en donde realmente el sistema sanitario no da abasto y no está en condiciones de ninguna manera de atender a todos esos pacientes que consultan. Vamos a ver, es interesante porque, para seguir con Holanda, el cultivo sí se considera un delito, con lo cual, cuando se instituyó esta política, lo que hacían los coffee shops es importar la droga de Marruecos. Y esto hizo que empiece a haber cultivos ilegales, generando un negocio de unos 2.000 millones de dólares por año, y eso hizo que el gobierno holandés revea la política.
Entonces, en realidad, lo que estuvo pasando es que se permite a los coffee shops vender la droga por la puerta de adelante, cuando por la puerta de atrás, ¿sí?, se hace negocios con delincuentes. Realmente se hace negocio con delincuentes. O sea, es delito comprar esa droga ilegalmente. La compran la mayoría ilegalmente. Finalmente, por eso se está reviendo la política y por eso se está tratando de regular la producción. En esto Uruguay es pionero, ahora vamos a ver. Y esto hizo que de los 1.500 coffee shops que había, queden unos 600 en toda Holanda. O sea, ya dejó de ser esa atracción impresionante que era. Vamos a Uruguay. En Uruguay, ya en 1998, se hablaba de que no hay penalización a quien sea descubierto con drogas para el consumo personal. ¿No es cierto? Entonces, esto ya estaba estipulado. Hasta que llegó el presidente Mujica, que terminó su mandato hace unos 3 años más o menos, y se hizo una ley, que se promulgó, para legalizar la marihuana, que, como vimos hace un rato, es totalmente diferente de despenalizar. Esta ley se aprobó, pero no entró en vigencia y Pepe Mujica terminó su mandato y vino el doctor Tabaré Vázquez. Digo doctor porque es médico, que lo sucedió en la presidencia. Cuando empezó su mandato dijo: yo no tengo ningún apuro en poner en vigencia la ley, vamos a esperar todo a su tiempo. Las presiones y el paso del tiempo hizo que ya las empresas extranjeras empezaran a anotarse para producir y vender marihuana en Uruguay. Mientras tanto, en la región, Brasil decía no a la marihuana legal y prometía más sanciones y más penalización. Como nota de color, un video comercial, la familia de Marley había empezado a comercializar la marihuana, la Marley natural, que es una marihuana con marca y todo, y en el medio de este proceso, que empezó más o menos en 2013, 2014, en algunas encuestas casi el 80% de los uruguayos no creían que la situación iba a mejorar con esta nueva ley. Hasta que finalmente, entre pitos y flautas, en 2016 ya Uruguay planeaba para julio del año pasado empezar a vender marihuana en las farmacias. Ahora les voy a contar cuál es específicamente la ley. La ley de regulación implica que la producción es controlada por el Estado y la comercialización también, para tenencia y usos recreativos, para usos medicinales y para utilizaciones con fines industriales. Se lo reguló de la siguiente manera: clubes de cannabis entre 15 y 45 miembros, con 90 plantas, con un máximo de 7.200 gramos. Se autoriza el autocultivo personal por hogar hasta 6 plantas, que implican unos 480 gramos anuales. La venta en farmacias, que es de la manera que se puede comprar la marihuana, está regulada de la siguiente forma: 40 gramos por persona al mes, todos con licencias y o registros, con un control de trazabilidad de la sustancia, respaldándose en la Ley de Protección de los Datos Personales, o sea, es anónimo. Ahora, en el medio, los farmacéuticos no querían vender marihuana, o sea que en julio de 2016 no se empezó a vender, básicamente porque las farmacias se negaron a hacerlo. Es muy interesante porque es muy controvertido el tema. Finalmente, en julio de 2017, se empezó a vender en las farmacias. Pero en julio todavía no se vendía, en enero, que es el verano del hemisferio sur de esa zona, no se vendía, y en Punta del Este, que es una de las ciudades balnearias del Uruguay, donde va gente de todo el mundo,
había carteles agradeciendo a Pepe, hablando del cannabis, había cosas como esta, fotos del Pepe Mujica, o sea, uno se podía fotografiar con el Pepe Mujica de este modo. Y había, lo más interesante de esto, fíjense, es lo que dice atrás, que está escrito en portugués, que es un negocio que pone la figura del Pepe Mujica y decía, no vendo marihuana ni sé dónde hay. Porque en realidad no se estaba vendiendo y la gente, los turistas preguntaban en todos lados. Todo el mundo pensaba que ahí podían fumar lo que quieran, la cantidad que quieran, en todos lados, etcétera, lo cual no era cierto. Fíjense que, como les mencioné, la ley es muy estricta y muy concreta al respecto. Bueno, estos son simplemente notas de color. Entonces vamos ahora a meternos en la trinchera de lo que es la clínica. Yo ayer mencionaba en otra exposición las urgencias y los grandes problemas de la clínica, las adicciones, que decía que las urgencias propiamente dichas y la patología de base, las recaídas y remisiones, la mentira y el encubrimiento y la colaboración ambivalente en mayores independientes. Todos estos problemas nos generan conflicto diariamente a los que tenemos el quehacer profesional, especialmente cuando nos enfrentamos al tema que desarrolló el doctor de la bioética, ¿sí? Y tenemos en el tema de la imposición de los tratamientos, que también desarrolló mi colega el doctor Edwin Alvarado. ¿De qué estamos haciendo? Un dilema, ustedes saben, es un problema que cuando lo resolvemos nos metemos en otro problema, por eso es el dilema, ¿sí? O sea, prácticamente es como si no tuviera solución, o sea, es entrar en otro problema. Quiere decir que si yo estoy pensando que voy a imponer un tratamiento a una persona, ¿sí? Cuando no se lo impongo voy a tener un problema, pero sí, el dilema. Pero si se lo impongo voy a tener otro problema, porque voy a pensar qué derecho tengo yo, ¿sí? ¿Cuál es mi derecho como humano, ¿sí? A imponerle algo a una persona, a otro humano? Estamos hablando de humanidad, no estamos hablando de medicina todavía. Pero cuando hablamos de medicina, nos preguntamos, cuando pensamos en los locos, en las personas privadas de su libre albedrío, quizá, gracias. ¿Quiénes son los locos? Cuando vemos, disculpen ustedes, voy a hacer una consideración personal, cosas que dicen gobernantes como el coreano que no me acuerdo el nombre ahora, o que dice gobernantes como el americano que tampoco me acuerdo el nombre, ¿sí? Entonces uno piensa, ¿dónde están los locos? Y me acuerdo siempre de una película que vi hace muchos años, que debe estar por ahí dando vueltas, que se llama en español Rey por inconveniencia, que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, en donde un pelotón está apostado frente a un hospicio, ¿sí? Y transcurre un tiempo hasta que termina la guerra, y cuando termina la guerra, durante ese tiempo los soldados interactuaron con los pacientes, ¿sí? Y cuando termina la guerra lo que hacen es sacarse sus vestimentas, sus uniformes de soldados y meterse a vivir dentro del hospicio. Eso me quedó grabado a fuego porque fue antes de que fuera médico. Muy bien, los pacientes vienen por causas judiciales, familiares, médicas o personales, quiere decir, vienen de muchas maneras. Y realmente, muchas veces, la ley ayuda a que vengan a hacer tratamiento. Y esta es la clave y el punto crítico de mi exposición. Esto es lo que yo quiero plantearles y dejarles como inquietud, ¿sí? José Blecher, un psiquiatra y psicoanalista argentino, dijo en 1972 que la patología del conflicto se relaciona más con la existencia del conflicto mismo, con la ausencia de los resortes necesarios para resolverlos o dinamizarlos, o sea, explicitarlos, manejarlos y resolverlos, asumidos por sus actores e interesados. Quiere decir, muchas veces la solución está ahí, uno sabe qué es lo que tiene que hacer, pero todo lo que viene, ¿sí? Todo el proceso que transcurre o que debería transcurrir hasta que se llega a la solución es más el problema que el problema mismo. Yo quiero decir que estoy de acuerdo con la libertad del hombre y con los actos privados, estoy de acuerdo en pensar que si legalizamos
y despenalizamos totalmente y hacemos marihuana libre, qué sé yo, va a bajar el narcotráfico, o sea, no van a tener el negocio que tienen los narcotraficantes, probablemente lo tengan otros el negocio. Obviamente los pacientes adictos o de patología dual no son delincuentes y deben tratarse. Y también es cierto que la ley hace que se atasquen los juzgados con causas que son primordialmente médicas. Y esto pasa en Argentina y creo que en el resto de Latinoamérica. Entonces, hay pacientes que realmente, ¿cuáles son las situaciones clínicas que quiero describir? Hay pacientes que hacen un tratamiento solamente porque se les ha abierto una causa. Esto lo viví yo durante muchísimos años. Y esta causa, que podía ser por tenencia, que nos parece absurdo hoy en día, sobre todo con la situación en Uruguay, en Holanda, etc., hacía que un paciente que nunca iba a pedir ayuda, a pedir un tratamiento, la pidiera. Quizá no la pidiera convencido, quizá llegara forzado, pero muchos casos de estos, a lo largo del proceso, se convencían de que tenían que hacer un tratamiento y pedían ayuda. Pedir ayuda no quiere decir venir al tratamiento, quiere decir durante el proceso registrar y tener conciencia de que algo anda mal. Un pequeño paréntesis hago y les cuento que en términos de hacer cumplir la ley, cuando yo era chico, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad muy grande, con muchos habitantes. Existía lo que se llamaba el vigilante de la esquina, el policía de la esquina, ¿sí? Que cuidaba a la gente. Y ese policía no se encargaba había mucho menos delitos del que hay ahora, había muchos menos asaltos y robos de lo que hay ahora, y la inseguridad no era un tema que alguien tenía en la cabeza. Entonces, el vigilante de la esquina actuaba como agente de salud. Si veía a un ebrio, lo ayudaba a que vaya a un hospital. Si veía un chico fumando, decía: nene, ¿qué haces fumando? Vos sos muy chico para fumar tabaco. Si veía un chico que faltaba a la escuela, que se había hecho la rata, nosotros decimos la rata, no sé cómo se dice acá cuando se hace la rabona. ¿Así se dice también? Es la misma entonces. Decía: nene, tenés que ir al colegio, y lo acompañaba al colegio. O sea, actuaba como agente de salud. Haciendo cumplir la ley, actuaba como agente de salud. Yo no digo que eso tenga que volver, pero lo doy como ejemplo y como pensamiento de que a veces la ley actúa y también ayudando, digamos, ¿no? En pacientes también en las que la autoridad de la familia no funciona y la ley general los involucra, de modo tal que los familiares pueden hacer uso de la ley para ayudar al paciente. O sea, esto de obligar, ¿sí?, a hacer un tratamiento. En tercer lugar, la poca accesibilidad que hay en los sistemas de salud que dificultan la llegada directa y voluntaria de un joven a un tratamiento, ¿sí? Con lo cual, a veces, de nuevo, la normativa puede ayudar muchísimo más que la falta de normativa. Y luego, por último, en realidad, el aumento paulatino del umbral de tolerancia, de la permisividad social. Ustedes saben que Montevideo o Uruguay queda justo enfrente de Buenos Aires, de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, es país limítrofe. O sea, cuando fuman marihuana en Uruguay, el olor llega a la Argentina, se los aseguro. Se los aseguro. Con lo cual, cualquier noticia de legalización, ¿sí?, y de permisividad y aumento del umbral, ¿sí?, hace que del otro lado del Río de la Plata, que es el que nos divide, se traslade de un lado a otro con mucha facilidad, a pesar de que las leyes son distintas. Bueno, esto es lo que quería decirles, y no les voy a decir lo último, porque se los dije al principio, como me dijeron que ya terminó. Muchas gracias.